chicos, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Y la clase del día de hoy tiene que ser justamente de teoría de errores, ¿ya? Ya llevaron este tema con el Inge el día de ayer, o el día lunes, perdón, estoy confundiéndome. Y quería presentarles estas diapositivas para que entiendan un poco mejor, ¿ya? Ahora les voy a explicar unos pasos, primeramente, para poder resolver todos estos ejercicios de teoría de errores, ¿ya? Si es que tienen su cálculo a mano, va a estar muy bien, ¿ya? Primeramente, les explico acá cuáles son los pasos para calcular la media y la desviación estándar. Y ahora, todos los que estén con sus cálculos directamente entran a modo. Luego de ingresar a modo, presionan ustedes la opción 3, que es Stat, ¿ya? Una vez que obtienen eso, tienen esta pantalla de acá, ¿ya? Donde tienen diferentes variables. Y de estas nosotros elegimos la opción 1, que es justamente 1-var, ¿no? Es solamente para una variable. Y es lo que vamos a hacer nosotros para hacer la desviación estándar y la media. Luego de ingresar a la opción 1, les va a aparecer una celda, como ven ustedes acá abajo, con una variable X y los datos que ustedes quieran llenar, ¿ya? Eso ya depende mucho de la cantidad de datos con las que ustedes vayan a trabajar. Una vez que llenen ustedes todos los datos, directamente presionan así, ¿ya? Para salirse de todo. Una vez que hacen eso, van a estar en la pantalla principal, todo vacío, no se preocupen. Presionan la tecla Shift y 1 y van a estar en la pantalla de Stat, ¿ya? Donde ustedes van a tener 6 variables diferentes. La primera es el tipo de variables que están metiendo, ¿no? La segunda son los datos que ustedes han metido. Si han metido 10 datos, los 10 datos les tiene que mostrar. La opción 3 les va a mostrar la suma total de todos estos datos. Y en la opción 4 es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Porque es justamente las variables que tenemos o necesitamos para resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces, una vez que estén en esa pantalla, ustedes presionan la tecla 4 para las variables, ¿no? Y directamente van a tener 4 opciones igual, donde tienen el valor de n, es la cantidad de datos que ustedes están colocando, ¿ya? La opción 2 es justamente la media y la opción 3 y 4 son las desviaciones estándar, ¿ya? La opción 3 es la desviación estándar poblacional y la 4 es la desviación estándar muestral, que es justamente con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Hasta ahí tiene alguien alguna duda? ¿Ha podido seguir los pasos con su calculadora? Sí, estoy grabando la clase. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿alguien ha seguido estos pasos o nos pasamos directamente a lo que es la explicación de los ejercicios? Ya, todo claro. Entonces, nos vamos a este ejercicio que es mucho más fácil poder practicar lo que les acabo de explicar con un ejercicio, ¿ya? Entonces, acá se les pide para la construcción de un terreno, se desea saber la longitud exacta de toda la parte frontal de este terreno, ¿ya? Por lo tanto, se realizaron muchas mediciones, como ustedes pueden ver, son 8 lecturas. Y de estas lecturas nosotros tenemos que sacar lo que es la media y la desviación estándar, ¿ya? Estos pasos que les muestro acá en pantalla es justamente la parte analítica sin hacerlo sin calculadora, ¿no? Como los pasos que les mencionaba en Stat, ¿ya? Tengan muy en cuenta ustedes que la media es igual a la sumatoria de todos los datos obtenidos dividida entre la cantidad de datos, ¿ya? Entonces,
Con todos estos datos, con todas las lecturas que yo tengo, que son 8, yo hago una sumatoria de todos estos datos y voy a tener un resultado de 122.593. Eso lo dividimos entre 8, que es la cantidad de lecturas que tenemos, y vamos a tener un resultado de 15.324. Ese valor es la media. ¿Ya? Ahora, más o menos, esto es como les explicó el Inge les explicó con un recuadro y demás, ¿no? Esta es la misma notación, no se preocupen. Resolviendo el ejercicio por dispersión, tenemos, aquí me he equivocado, es dispersión o método de mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces tenemos nosotros la respectiva media y a cada una de nuestras medidas le vamos restando. Este valor de acá del error es justamente la media menos la medida, ¿ya? Entonces nosotros restamos 15.324. A ver, lo haremos de esta forma. Lo haremos acá. La media es 15.324. ¿Ve? Menos la medida, la primera lectura, 15.358. Igual a menos 0.034. La segunda lectura que tenemos va a ser justamente la misma media, pero menos 15.437. Y tenemos un valor o un error en este caso de menos 0.113. Y así sucesivamente se calculan todos los errores, ¿ya? Para esta casilla de error. El error al cuadrado es solamente el cuadrado de cada uno de los datos encontrados anteriormente, ¿ya? Entonces, si nosotros colocamos 0.034 elevado al cuadrado, vamos a tener 0.0011, ¿ya? Entonces directamente nuestro error al cuadrado de la primera lectura va a ser 0.001. De la lectura 2 verificamos 0.113 elevado al cuadrado y acá nos sale 0.0127. ¿Ya? Eliminamos este 7 y nuestro 2 se convierte en 3, por lo tanto 0.013. ¿Ya? Una vez que hacemos todo ese paso para todas las lecturas o todos los datos que tenemos, nosotros sacamos una sumatoria de todos los errores al cuadrado. Y en este caso nos da un valor de 0.359. Nosotros podemos proceder eliminando menos del 50% de los datos obtenidos para poder tener un valor mucho más preciso y exacto en cuanto a la media, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo 8 lecturas, yo puedo eliminar 3 de estas, ¿no? Si elimino 4 van a ser directamente 50%. Y no, o sea, este método no nos permite eliminar el 50%. Tiene que ser menos del 50%. ¿Ya? En el caso de que, en este caso tenemos 8 datos, ¿no? Entonces eliminamos 3 porque es menos del 50%. Si tuviéramos un número impar, en este caso, si hubieran sido 7 lecturas, yo puedo eliminar 3 y quedarme con 4, ¿verdad? Ya. Ahora, para poder expresar estos datos, siempre se usa una gráfica de esta forma, ¿ya? Donde nosotros, los puntos que ven ustedes son las lecturas, ¿ya? La lectura 1 justamente está ubicada acá. La lectura 2 de la misma forma está ubicada acá. La lectura 3, la lectura 4. Yo demuestro en esta gráfica cuántas lecturas tengo en la parte horizontal y en la parte vertical tengo las medidas que he obtenido de cada una de esas lecturas, ¿no?
Si se dan cuenta, esta línea roja que está acá expresada es justamente la media, ¿ya? Y la desviación estándar se encuentra por encima y por debajo, ¿ya? No se olviden que la desviación estándar es un rango en el cual se pueden encontrar los datos que yo he obtenido. Por lo tanto, para los 8 datos yo tendría un rango o un intervalo de confianza justamente desde la línea verde que está en la parte superior hasta la parte inferior, ¿ya? Mis datos que se encuentran en ese rango son casi los exactos, se podría decir, o los reales, ¿ya? Entonces, la desviación estándar era más menos 0.226, ¿no? Luego procedemos a hacer la eliminación, ¿no? Eliminamos datos menos del 50% y tenemos lo siguiente. ¿Yo qué datos voy a eliminar? Si se dan cuenta acá, la lectura 8, la lectura 5 y la lectura 7 son las que están fuera de mi intervalo de confianza, ¿ya? Entonces son los datos más precisos a poder eliminar, ¿ya? Por lo tanto, la lectura 5, les había mencionado, tiene un error que es grande, ¿verdad? A comparación de los otros, es uno de los más grandes, 0.301. La lectura 7, de la misma forma, tiene un error que es un poco más grande que los demás, 0.426. Y la lectura 8 tiene un 0.241. ¿Ya? Estos datos, cuando los elevamos al cuadrado, nos generan otros resultados que nos hacen elevar nuestros errores al cuadrado, ¿ya? Entonces, para poder hacer esta planilla, volvemos o repetimos, mejor dicho, la acción que hicimos antes. Calculamos una nueva media con los datos que no estoy eliminando, ¿ya? Es decir, la lectura 1, la lectura 2, la lectura 3, la lectura 4 y la lectura 6. Sumo todos esos datos y los divido entre 5, ¿ya? Es un nuevo cálculo de una media, que en este caso es 15.347. Luego procedo a calcular el error y vamos a verificar nuevamente los dos primeros, ¿ya? Yo tengo que mi media es 15.347. Mi primer error o dato de error sería menos 15.358 y nos da un error de menos 0.011, ¿no ve? Y el segundo dato, de la misma forma, la media menos 15.437. Ay, 15.437. Y me da un error de menos 0.09, ¿no? O menos 0.090. Verificamos mis cuadrados de esos dos datos. 0.011 elevado al cuadrado es justamente 0.0001, ¿verdad? 21. Los eliminamos el 21 y nos quedamos con 0.0001. Para el segundo dato o la segunda lectura teníamos un 0.09. Esto lo elevamos al cuadrado y nos da un resultado de 0.0081, ¿ya? Por lo tanto se puede expresar como 0.081. Una vez que terminamos de hacer ese procedimiento, sumamos todos los errores al cuadrado, olvidándonos de los que estamos eliminando, ¿no? Y nos da una sumatoria de 0.025. Por lo tanto, este valor de media puedo yo tomar en cuenta que es el valor exacto de la parte delantera del terreno que les mencionaba, ¿no? Y de la misma forma hacemos una gráfica con los datos eliminados, con los datos no eliminados sería, ¿no? Porque aquí ya estoy tomando solamente 5, no los 8. En este caso, la desviación estándar para este ejercicio ya nos da más pequeña, ¿no? Si se dan cuenta, el de hace rato era 0.226 y ahora para los 5 datos me salía una desviación estándar de 0.08. Entonces mi gráfica me hace ser un poco más
más precisas, un poco más pequeñas, porque hasta mis rangos de desviación estándar, tanto positivo como negativo, van a ser mucho más pequeños a comparación del anterior, ¿no? Graficamos justamente los puntos debidos y ahí tenemos las gráficas respectivas. Ahora, a continuación nosotros tenemos los errores e intervalos de confianza, ¿ya? Y esto igual en el INGE les explico que se consideran los errores e intervalos de confianza a 50%, a 90%, 95%. ¿Ya? ¿Y a qué es igual el error al 50%? El error al 50% es justamente más menos esta constante multiplicada por la desviación estándar. Reemplazando datos, nosotros tenemos este valor que es constante, 0.6745 multiplicada por 0.8 nos da un error aproximado de más menos 0.054. ¿Qué significa esto? Para un intervalo de confianza al 50%, yo tengo que a la media sumar y restar este valor que estoy encontrando para el 50%. ¿Ya? La media que yo tenía anteriormente era 15.347. Entonces, 15.347 más menos el error al 50% que estoy encontrando, ¿no? Y de esa forma tengo dos datos. ¿Y quién quiere entrar? Sarso. Ya. Entonces, estos datos que yo tengo acá ya son el intervalo de confianza al 50%, que justamente es 15.401 y 15.293. ¿Qué significa eso? Voy a imprimir esta pantallita y la voy a traer acá. Tenemos justamente eso. Y el intervalo al 50% me dice que se encuentra en la 15.401, que sería casi por acá. Y en la parte inferior me dice 15.293. 293 más o menos a esta lectura. Y estoy con buen pulso hoy día. Luego tenemos el error y el intervalo de confianza al 90%. ¿Ya? De la misma forma, este tiene una constante que va a ser más o menos 1.6449, ¿no? O 1.6449 multiplicado por la desviación estándar. Entonces reemplazamos nosotros la desviación estándar que teníamos anteriormente y es justamente 0.08 y eso nos da un valor de más o menos 0.132. Si lo llevamos a un intervalo de confianza, a la media tenemos que sumar y restar este error al 90%, ¿no? Entonces sería 15.347 más menos el más 0.132. Y eso nos da igual a 15.479, que más o menos, si lo expresamos acá, se encontraría por acá arriba. Ya no me salió tan recta como que hiciera. Más directa aquí. Reniego con este programa por eso. Hasta ahí. Y en la parte inferior sería el 15.215. Y aquí hay algo raro. La gráfica debería salirme justamente por acá. Hay algo raro.
0.08, ya. Entonces el error al 95% es el que nos falta, y de la misma forma tiene su constante respectiva de 1.9599, ¿ya? No sé si han llevado lo que es justamente estadística. En estadística se lleva lo que es la campana de Gauss, que ya la llevé hace mucho tiempo y no la recuerdo tan bien, pero más o menos la pauta de la campana de Gauss es justamente esta, ¿ya? Aquí se encuentra el 0, y aquí cuando ya está llegando mi curva o mi campana hacia el 0, hasta la parte inferior, esta llega a ser acá 2 o menos 2, y en este otro extremo es más 2, ¿no? Y los intervalos de confianza que estamos representando ahorita son justamente estos de acá, ¿no? Al 50%. Y al 90% está justamente más aquí adelante. Y al 95% estaría más o menos casi chocando acá, ¿ya? Las de color azul son el 95%. Qué horrible. Y es otro extremo de la misma forma, ¿ya? Donde justamente estas constantes que les estoy indicando, la de 0.6745 es acá. 0.6, ya me olvidó, 6745. A este lado es menos, y a este otro lado de la misma forma es el más, ¿no? 0.6745. Los intervalos al 90% ya son justamente a 1.6449. Menos 1.6449. Y ese otro extremo de la misma forma, pero en positivo, 1.6449. Y justamente este intervalo del 95% ya está casi chocando con el 2, ¿verdad? Porque se encuentra a 1.9599. Aquí abajo voy a anotar 1.9599. Este es por si acaso de la línea azul. No traemos a esta de acá, ¿ya? Ese otro extremo de la misma forma va a ser 1.9599. Esos intervalos de confianza son justamente estos, ¿ya? Porque mis valores se encuentran en este rango. Al 50% son con estos, ¿ya? Al 90% ya comprende a todos hasta este extremo de acá. Y efectivamente los que son en el 95% se van a encontrar desde este costado, ¿no? Todos estos de acá. Tomando en cuenta que justamente este menos 2 y este más 2 está a la altura de mi desviación estándar, ¿ya? Y no
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí de lo que es justamente lo que hicimos, intervalos de confianza y método de mínimos cuadrados. En su, en su gabinete, justamente tienen ustedes 6 preguntas teóricas. ¿Ya? O sea, no creo que haya mucho problema con eso. Hay textos, en internet pueden encontrar, es mucho más fácil poder encontrar esto, solamente es un poco de que ustedes investiguen. Y las preguntas 7, 8 y 9 es justamente lo que tienen que hacer, ejercicios como lo que estoy resolviendo ahora. ¿Ya? Primero se les pide una media, eso ya han visto cómo se calcula, desviación estándar, la muestral, y luego método de mínimos cuadrados y se les pide el error a un 50%, ¿no? En otro ejercicio se les pide al 90% y en otro al 95%. Y en esa parte justamente tienen que hacer lo que está acá, ¿ya? La pregunta D nos dice el criterio de student, ¿ya? Y eso vamos a hacerlo ahorita. Pero hasta el momento, ¿tienen alguna duda sobre el método de mínimos cuadrados? Sí, en la primera tabla que nos mostró antes de hacer la eliminación, en la L, exactamente, gracias. En la L4, en su esor al cuadrado, ¿no deberíamos redondear ese 6? Podría ser, pero en este caso no te va a afectar mucho, ¿ya? Porque solamente vas a trabajar con 3 decimales, si te das cuenta, ¿no? En la sumatoria de errores al cuadrado, solamente tienes que trabajar con 3 decimales. Y seguramente si hubiéramos eliminado acá o eliminado este 6 hubiéramos vuelto estos a 1, ¿verdad? Entonces aquí hubiera sido 1, ¿no? Que ya es casi despreciable. Entonces, igual es válido si lo dejamos así con el 6. Sí, sí, no, no hay problema porque, o sea, el dato que tú tienes que expresar y demostrar es justamente a 3 decimales, ¿no? Si yo lo hubiera expresado acá, hubiera sido 0.35906, ¿no? Bueno, está bien, Ausi, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Duda? Creo que no. ¿Alguien estaba queriendo hablar? Ya. Para lo que es la distribución de student, solamente tenemos esto, ¿ya? Que es justamente esta planillita de acá, una pequeña tabla donde ustedes ya tienen, perdón, estaba en una llamada. A ver, en este caso, esta tablita de distribución de student justamente nos refleja n, que es el número de datos que vamos a usar, ¿no? PT es justamente un dato que nosotros tenemos que calcular dependiendo a cuánto sea el error. Que alguien quiere entrar. Ya. Aquí es la probabilidad. El PT es justamente la probabilidad, ¿ya? Son justamente los intervalos de confianza. Al 99.7%, que sería este 0.997. Este otro de 0.95 es al 95%. Este otro es al 90%. Y este otro es al 80%. Eso me dice que me he equivocado al darle su gabinete. En algún ejercicio les pedí estudien al 50% y era al 80%. A ver. Justamente en la última pregunta, chicos, ustedes le van a colocar 80, ¿ya? Considerando una confiabilidad del 80%.
¿ya? Entonces, para nosotros vamos a hacer un ejercicio. Creo que vamos a hacer este mismo ejercicio. Aquí está. Vamos a hacer acá. Vamos a sacar captura, que es mucho más fácil. Ahí le colocaremos lectura. La primera lectura es 15.358. La segunda lectura es 15.437, 15.223, 15.0, no, la cuarta, 332, 15.023, 15.387, 15.750 y 15.083. Esas son mis tres lecturas, ¿ya? Es el tipo tabla, ¿ya? Mucho más fácil. Entonces, hacemos un cálculo de la media. Voy a volver a typear todos los datos. Y la media es igual a la sumatoria de todos los datos anteriores, ¿no? 15.358. Bueno, ya teníamos la media. Voy a copiar directamente la media. Es 15.324. Una vez que tenemos la media, calculamos el error. Y nuestro error justamente, y aquí voy a demorar un poco, copiamos los datos que teníamos del otro método. Aquí están. Justamente es esto. Tenemos que nuestro primer error es menos 0.034. Siguiente error es menos 0.0113, 0.101, menos 0.008, 0.301, menos 0.063, menos 0.426 y 0.241. Esos son todos los errores. Y aquí mi planillita me está saliendo distorsionada, pero que sea indiferente. Están separados. Es un poco más grande. 20. Ya, ahí está casi exacto. Ahora esta siguiente casilla es donde varía. Aquí va a ser el error dividido entre la desviación estándar, ¿ya? Para este ejercicio nosotros teníamos una desviación estándar de 0.226, ¿no? Váyase.
insertar, tabla, está ahí. Recontra desfasado está. ¿Cómo hacemos? Ya. Nuestro primer error es 0.034 y nuestra desviación estándar es justamente 0.226, lo que nos da un valor de 0.150. Nuestro segundo dato entonces va a ser 0.113. Aquí nos da un valor de 0.5 o 500. Voy a terminar de llenar y luego voy a cambiarle el tamaño ya para que esté mejor. Aquí va a ser 101, 0.447, 0.008, y aquí ya, si se dan cuenta, es por 10 a la menos 2, por lo tanto sería 0.032 o digo 35, ¿no? 0.035. Sí, está bien, 35. El siguiente dato es 301. 0.301. 1.33. ¿Cuál es el otro dato? 33.2. El siguiente para 0.063. 0.279. La siguiente división para 0.426. 1.885. Y el último 0.241. 1.066. Agrandamos 16. No, tiene que ser un poco más grandes. 18. Ya, va a salir un poco desfasado, pero esos son los datos. Ahora, de todos estos datos que hemos obtenido, es decir, de error dividido entre la desviación estándar, nosotros podemos elegir los más grandes, es decir, eliminamos este 5, la lectura 7 y la lectura 8, ¿no? En este caso la lectura 8 pueden o no eliminar, o sea, depende de ustedes. Para hacerlo diferente al otro ejercicio que teníamos de mínimos cuadrados, voy a eliminar estos dos datos. Color rojo. Son justamente estos de acá. Ya no voy a trabajar con esos datos y vuelvo a hacer un cálculo. Recalculando la media con los datos no eliminados, ¿ya? Que serían justamente 15.358 más
15.437 más 15.226 más 15.332 y más 15.083. Todo eso dividido entre la cantidad de datos que estoy teniendo, ¿no? Son 4, 5 y 6. Entonces lo divido entre 6 y el resultado va a ser 12.739. No, hay algo mal. He anotado algo mal. Este era 15.223, 15.332, 15 y me faltaba justamente un dato, ¿no? Nadie me ha hecho notar. Me falta el 15.387. Entonces, la media es 15.303, ¿ya? La desviación estándar la voy a calcular con mi cálculo. Modo, stat. Igual ustedes pueden cerciorarse calculando con sus calculadoras, ¿no? El primer dato es 15.358 igual 15.437 igual 15.223, 15.332, 15.387 y 15.083. Son tres datos. Shift 1, variables y desviación estándar. Ahí me sale una desviación estándar igual a más menos todas las desviaciones estándar son más menos, ¿ya? Es algo que igual debería haber anotado acá, pero este programa no me deja colocar más menos juntos. 0.129, esa es la desviación estándar que he calculado. Y el más menos lo voy a anotar medio chistoso va a salir, pero que conste que es post más menos. Entonces, una vez que yo tengo esto, para proceder con el criterio de student, voy a colocar el nombre. No se nota este verde, es azul. Ya, criterio de student. Volviendo a lo que era justamente las diapositivas, nosotros tenemos esta fórmula. La media más menos este t, que es justamente el dato que yo voy a sacar de acá, ¿ya? Multiplicado por la desviación estándar dividida entre la cantidad de datos, entre la raíz cuadrada de la cantidad de datos que yo tengo. Por lo tanto, yo voy a calcular aquí intervalo de confianza intervalos de confianza. Para el 80% va a ser igual a la media en este caso. Ya tenemos nuestra media que es 15.303 más menos. Voy a hacer primero con más. Y aquí viene justamente este dato de acá. El t es el que va a salir de esta tabla, ¿ya? Aquí nosotros identificamos n. Para mí estoy trabajando con 6 datos, ¿no? Y me pide al 80%. Entonces 1.44. 1.44 por la desviación estándar 0.129 dividido entre la raíz. Este programa no me deja colocar raíz cuadrada, entonces yo voy a colocar el número de datos que es 6
elevado a la 1/2, pero no sé si me sirve así la fórmula. A ver, vamos a hacer la prueba, si no en la calculadora vamos a hacer igual a 15.380 o 318. Creo que está bien, a ver. 15.303 más paréntesis 1.44 por paréntesis nuevamente y división, ¿no? 0.129 dividido entre, ¿dónde está la raíz? Aquí estás, raíz cuadrada de 6. 15 punto, no, ha habido algo que ha fallado, ¿no? 1.44 por 1. Ya. 303, 318. Ya. Confío más en este resultado de acá. Entonces aquí debería ser 15.379. Aquí lo voy a colocar al 80% en positivos, ¿ya? Y voy a recalcular abajo con negativo. Sí o sí deben tener dos datos. Entonces la fórmula es esta misma. Control C, Control V. Lo único que cambia es este negativo de acá. Entonces la misma fórmula y solo cambia ese negativo. 15.227. ¿Sí? Ese es el intervalo de confianza para el 80%. Vamos a volver a hacer para el 95% uno más. Vamos a sacar positivos. 15.303 más 1.44 multiplicado por, y aquí viene justamente, no, el 1.44 es el que no tengo que anotar acá. Eso tengo que verificar en mi diapositiva. 6 valores, y al 95%. Mi coeficiente es 2.45. ¿Ya? Entonces vengo acá, 2.45. Sí, está bien. Y acá reemplazo mi desviación estándar 0.129 dividido entre este 6 que va a estar algo medio, ya que sería la raíz cuadrada. Y eso calcularé acá 15 punto, ¿qué ha pasado? Ahí se ha trabado la tecla, qué raro. 15.303, hasta la calculadora digital se arruina, se le da su trabada. 15.303 más paréntesis 2.45 multiplicado por 0.129 dividido entre la raíz cuadrada de 6 igual a 15.432. Y el negativo más calcularemos. Y el negativo es todo lo mismo, solo con signo contrario. En vez de más, menos. Y esto va a ser igual a, es decir, esta misma fórmula, negativo igual a 15.174. ¿Ya? Y ahí termina, ¿no? Es como
la gráfica que teníamos hace rato que les había mostrado, ¿no? Tenemos nuestros ejes. Siempre me juega mal esto. Ahí está. Es como si tuviéramos nosotros nuestra media acá. Y los intervalos de confianza, el 80% es justamente como les había explicado hace rato, ¿no? El 80% va a estar más o menos por aquí. Y este otro extremo, a la misma distancia tienen que encontrarse. Creo que está, parece. Esto de acá va a estar al 80%. Y calcularemos o dibujaré una recta para el 95%. Ese color. El 95% se va a encontrar más o menos por acá. Que sea este otro color, verde. Y la del 95% se va a encontrar justamente por acá. Cosa de que mi desviación estándar... caramba. Mi desviación estándar se tiene que encontrar por encima, ¿no? Claro. Sí, va a estar casi cerca a lo que es esta línea del 90%. No puedo desfasarlo más. Este programa me hace renegar. A ver. Estaba yendo bien y lo arruinó al final. Mi pulso. Esta última línea es de la desviación estándar. Y las líneas verdes son del 90%. Este otro lado de la misma forma. Y la de color rojo era justamente la media. Sigo practicando mi escritura, pero nunca puedo mejorar. La media, ¿ya? Y seguramente los puntos que tengo, los 6 puntos que tengo, se van a encontrar más o menos distribuidos por acá adentro, ¿no? Tal vez se encuentren por aquí arriba, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? Es todo lo que tienen que hacer ustedes en su gabinete. Sí, la precisión y el error de la media, ¿cómo se halla? Error de la media. Sí, error unitario. Tu media no tiene error, o sea, la media vas a recalcular tú, ¿no? Como hemos hecho en principio. Cuando teníamos todas las lecturas, las 8 lecturas, se calcula una media, ¿no? Luego, como tienes diferentes resultados, puedes eliminar menos del 50%. En este caso solo hemos eliminado dos datos, ¿ya? Que debido a este error dividido entre la desviación estándar eran los más alejados a cero, ¿no? Por lo tanto, si son grandes, podemos eliminar menos del 50%. ¿Ya? Hemos vuelto a recalcular una media y tenemos justamente otra media calculada, que es esta de acá, ¿no? Y con esta es con la que hemos trabajado. ¿O en qué caso o el Inge les ha dicho algo de error de la media? Otra pregunta, en este caso, el método de Chauvenet, ¿cómo se aplica? En este caso, no les explico lo que es el Chau, ni el... Había otro método. 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 Otro mé
No les explico estos métodos porque no se usan, ¿ya? El Inge les menciona y les dice que ya les voy a explicar, pero yo veo conveniente no explicarles estos métodos porque no entra a su examen. Lo máximo que va a entrar a su examen de teoría de errores para ustedes es que les den dos grupos de lecturas. Ponte una lectura, un grupo de lectura te van a dar 4 datos y te van a dar otro grupo B igual con 4 datos. Y la pregunta que se te va a hacer en un examen va a ser ¿cuál de los grupos es el más preciso y exacto? ¿No ve? Entonces, para hacer eso, directamente tú calculas lo que es la media, desviación estándar, sacas la media, los errores, justamente como está acá en lo que es el método de mínimos cuadrados. ¿Ya? La media, sacas su error, sacas el error al cuadrado y sacas su sumatoria. ¿Ya? Entonces, los que sean más cercanos a cero, ese va a ser tu grupo que va a ser más preciso y casi exacto. ¿No ve? Porque después el otro método de Student y el de Chauvenet no se usa. Por eso prefiero no llenarlos de más cosas porque no van a usar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro de todo lo que les he explicado hoy día? Sí, en los comentarios están preguntando Sí, si en sí. la práctica hay que graficar. A ver, ¿hay que graficar o solo cálculos? No les he pedido gráficas, solamente en su gabinete de ustedes está, por el método de mínimos cuadrados, hacer que la sumatoria de errores al cuadrado sea más próxima a cero, ¿no? Eliminando menos del 50% de datos y también calcular lo que es el error al 95%. No se les pide gráficas, no es necesario que hagan las gráficas, ¿ya? Valeria Bernabé dice, el valor más probable en el criterio de Student sería la segunda media que calculamos. Sí, ese sería el valor más probable, ¿ya? Porque cuando tú aplicas el criterio de Student o aplicas el método de mínimos cuadrados, tienes dos cálculos, ¿no ve? Tienes un cálculo con todas las lecturas y tienes otro cálculo con lecturas eliminadas, ¿no? Que es justamente lo que tenemos acá. Entonces el valor más probable sería justamente el segundo que estamos calculando, ¿no? De la misma forma, en lo que era este ejercicio de mínimos cuadrados, teníamos una media con 8 datos y tenemos otra media con 5 datos, ¿no? Entonces, el valor más probable es justamente el 15.347 para este ejercicio, ¿no? La fórmula de desviación estándar no les puedo dar porque en su gabinete está como pregunta, ¿no? Investigue la fórmula para hallar la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, eso es para investigación de ustedes. Pero para hacer ejercicios, ya les expliqué cómo tienen que proceder con las calculadoras, ¿no? Es solamente seguir estos pasos y ya tienes todos los datos que necesitas. Pero en su gabinete tienen que investigar cuál es la fórmula. Cuando Si les lo pide podemos calcular estar el directo 90%, los solo resultados. es eso, no el otro. Sí, ¿no? Por eso he tratado de darles de esta forma en su gabinete. Ya, la pregunta 7 se les pide por el método, el primer método que les expliqué de mínimos cuadrados, cuando teníamos estas variables de acá, ¿no? ¿Dónde está? Estas de acá, ¿ya? Para sus incisos C, en este caso, de las tres preguntas que son ejercicios, tienen que aplicar cualquiera de estas, ¿ya? Según se les pide, ¿no? Sus variables que tienen acá, esas tienen que aplicar.
Y en lo que es el criterio de student, igual solamente tienen que aplicar para lo que se les pide, ¿ya? Se les pide acá en la pregunta 7 para el 95%. Entonces solamente ese aplica. El único, lo único que tendrían que corregir, chicos, porfa, es, si se me ha ido, es este valor de acá. De la pregunta 9, el inciso D es el valor más probable considerando una confiabilidad del 80%. Ya, no me he dado cuenta de eso hasta ahorita en la clase porque justamente acá es para el 80%, ¿no? No es para el 50%. Solo modificar eso, ¿no? Exacto, Josep Ayala me dice, Auxi, cuando dice descartar el 50%, ahí está mal, les he dicho menos del 50%, ¿ya? No 50%. En este caso, si tienes una lectura, ponte que tienes 10 datos, ¿ya? Y tienes que eliminar menos del 50%, entonces solamente debes eliminar 4, no 5. Si eliminas 5, ya es eliminar el 50%, y eso está mal, ¿ya? Se puede eliminar menos del 50%. Y en el ejemplo que me das, está bien el ejemplo, porque me dices 15 datos y solo eliminar 7, ¿no? Si eliminarías 8, ya sería más del 50% en este caso. ¿Alguna otra pregunta? La campana de Gauss que les he mostrado era solamente para explicarles un poco, no era para que grafiquen ustedes. En este caso no les estoy pidiendo gráficas en este ejercicio. Y eso me hace recuerdo que tengo que explicarles gráficas de la malla UTM. Hoy día vamos a tener que hacer todo eso. Y podemos hacerlo directo los resultados, mejor si lo desglosas como hizo el ingeniero, como hice yo, ¿no? O sea, lo que hizo el Inge fue colocarles de esta forma. Esto me salió muy feo. No les hizo su ejemplo en la clase el otro día, más o menos de esta forma, ¿no? Donde ustedes llenaban los datos. Acá venían los errores y aquí venían los errores al cuadrado. Sacaban su media respectiva, acá colocaban el dato con todos los datos que tenían y en la parte inferior ya con los datos eliminados, ¿no? Pueden hacerlo de esa forma o como les puse acá. Acá. ¿Ya? Tabla de mínimos cuadrados creo que no hay. Pero sí les voy a pasar estas diapositivas. Voy a subir lo que es este video a YouTube. Y en un enlace Mega o Drive les voy a pasar lo que es las diapositivas con las que he trabajado, es decir, estas. Y de estas ustedes pueden sacar esas tablas de student, ¿ya? Lo que es tabla que me mencionas para el método de mínimos cuadrados, no es tabla, es solamente estos datos que tienes, ¿no? Que son las constantes que tú necesitarías para poder hacer lo que es el gabinete. A ver, Auxi, entonces el valor más probable por el criterio de Student con la confiabilidad del 90, 50 y 80% sería el mismo, o se refiere a, que a los intervalos de confianza. El valor más probable siempre va a ser la media, ya este valorcito de acá. Los intervalos de confianza ya son para tomar datos, ya, o sea, son datos muy extras que te sirven para justamente tú poder considerar esos datos o no. Normalmente siempre se usa lo que es
solamente la desviación estándar. Y estos temas de intervalos de confianza y demás son justamente más aplicativos en la materia de estadística. ¿Ya? Aquí es solamente para que ustedes tengan una pauta y una idea. Porque después sobre estos intervalos de confianza y demás en sus exámenes no entra. ¿Ya? Es solamente para que tengan una pauta y una idea. Lo que más tiene que salir de esta explicación de teoría de errores es el valor más probable siempre va a ser la media, ¿no? Considerando el método de mínimos cuadrados, haciendo los errores al cuadrado y la sumatoria de estos, ¿no? Y en el caso del criterio de Student es hacer justamente esta tablita, lectura, error, y al error dividirlo por la desviación estándar, ¿no? De ese modo se ve cuáles son los valores más grandes y se descartan, ¿no? Y luego nos quedamos con menos datos y de esa forma recalculamos lo que es una nueva media para tener un valor más probable. Si el error sobre la desviación es igual a no entiendo tu pregunta, Zulma. El error sobre la desviación es igual a lo que es la desviación estándar, chicos, es justamente más o menos graficado de esta forma, ¿ya? Donde todas las lecturas que se hagan van a ser justamente de este modo, ¿no? O sea, van a tener lecturas que van a estar dispersas por acá. Pónganse que ya es otro ejemplo y vamos a tener puntos o lecturas sacadas y van a ser tal vez excedidas de esta desviación estándar. Por lo tanto, esta desviación estándar es un margen de datos que tú puedes manejar y los que se encuentran fuera de este margen, o sea, de esta desviación estándar, como ves aquí, aquí tenemos un dato, aquí tenemos otro dato y aquí tenemos otro dato. Con esa desviación estándar tú ya te das cuenta, los datos que se encuentran fuera de este rango son los datos que te van a ocasionar mayor error, ¿ya? Por eso es que se procede a eliminar datos, ¿no? Si trabajaríamos con todos, en este caso, lo que se hacía siempre en trabajos de campo, chicos, era hacer mediciones, ¿no? Medíamos el perímetro de un edificio, medíamos un lado de la cancha, una vez se ha medido lo que es el paseo universitario y demás, donde todos los chicos sacaban diferentes medidas, ¿ya? Y justamente aquí estos datos que son dispersos es justamente los más alejados, eso se podría decir a los que han sido más descuidados al hacer sus medidas y que si nosotros trabajamos con todos esos datos que nos dan ellos, entonces el dato o nuestra sumatoria de errores al cuadrado en este caso nos saldría muy grande, ¿ya? Normalmente las mediciones que hacíamos eran de 200 metros, 150 metros y algunos sacaban errores de 3 4 metros. Entonces si tú tienes errores de 3 4 metros, obviamente tu sumatoria de errores va a ser más grande, ¿no? Porque si tienes un error de 4 metros, elevas esos 4 metros al cuadrado y te vas a tener un valor de 16, ¿no? Y si tuvieras más datos, entonces ponte que tienes un error de 4, un error de 3 y un error de 2 metros. Solamente en esos 3 errores tú ya vas a tener 27 metros de error, ¿no? La sumatoria de tus errores al cuadrado van a ser 27, ¿no? 16 más 9 más 2, sí es 27. Ahí era más 4, 29. No sé si se entiende mi explicación un poco textual. A ver, me he quedado aquí. Sí, para allá la desviación estándar será para los 3 casos. ¿Y cuál 3 casos? Aquí me mencionas menor que 50%, igual al 50% y 100%. No, a ver. La desviación estándar tú la calculas al mismo momento que la media,
y solamente se hacen dos cálculos. Si tienes un ejercicio de 20 datos, sacas una media con esos 20 datos y al mismo tiempo sacas la desviación estándar, ¿ya? Una vez que procedes, sacas una sumatoria de errores al cuadrado, te va a dar un valor quizá más grande que uno. Entonces se procede a hacer la eliminación de menos del 50%. Si tienes 20 datos, puedes eliminar 9 datos, que sean los más alejados, ¿no? O sea, como teníamos acá, ujú, eh, esto de acá, no, la de arriba, como teníamos acá, ¿ya? Los valores que se han eliminado eran justamente el 0.301, que era más grande que los otros, el error de 0.426, que obviamente es más grande que el 0.101 o 113, ¿no? Y el 0.241, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes, en este caso, 20 datos, puedes eliminar 9 datos, pero que sean los más alejados, que sean los errores más grandes, porque esos son los que te van a generar mayor error en cuanto tú hagas una sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Ya? Solamente se hace el cálculo dos veces. Una vez que tú eliminas, vuelves a recalcular lo que es la media y la desviación estándar con los datos que no estás eliminando. Es decir, vas a hacer con 11 datos, ¿no? Si fuera tu ejercicio con 20 datos. Ahora, si el método de Student solo se eliminan dos letras, dos lecturas, o se podría descartar más. Se puede descartar más, se puede descartar menos del 50%. Yo podía descartar otra lectura más, pero era para variar, ya, para que no sea muy repetitivo el ejercicio. En este caso yo podría eliminar también esta última lectura, ¿no? Y seguramente mi media me iba a salir el mismo dato que en el otro ejercicio, ¿no? Que ya les había mostrado anteriormente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, creo que no hay más preguntas. Tengo que quedar algo con ustedes, chicos. ¿De aquí cuántos son repitentes? Digan yo por el chat o no sé. Claure 1, Choque Colqui. De mi grupo creo que no eras, ¿no, Choque? María Elena. Uy. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahorita tenemos solo 8. 9 ya. Ahora, a ver. El Inge les explicó que muy aparte de hacer lo que son los gabinetes y todos los nuevos, los repitentes, ya vamos a ver qué proyecto van a hacer ustedes para que se les repita la nota respectiva de todos los campos, ¿ya? Con los nuevos tenemos que hacer trabajos de campo, ¿ya? Y ahí se complica un poco la figura y cuestiones de tiempo de ustedes también, porque si yo les digo llamada o videollamada o clase de campo a tal hora o tal día, me van a decir tengo choque y demás, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de pasar 1 hora y media o 3 horas tal vez, dependiendo cómo avancemos, cómo vaya todo. Les voy a explicar más o menos cómo se hace el trabajo de campo, cómo se procede a hacer el trabajo de campo, qué hay que hacer con los datos, o sea, y cómo se tienen que hacer los informes respectivos de campo, ya que es justamente lo que el Inge me pidió. Y creo que soy el único auxiliar que no les ha dado todavía de trabajo de campo, chicos, porque los otros ya les han dado trabajos de campo, ¿ya? Entonces, hasta ahorita ya estaríamos debiendo dos trabajos de campo. Y estos dos trabajos de campo quisiera hacerlos este sábado, solo por ahora. Y después vamos a tener que pasar clase extra con todos los nuevos para hacer trabajos de campo los días
días miércoles a las 8:15, ¿ya? Porque el campo... No, no, me estoy equivocando. El trabajo de campo con el grupo 4 se debía hacer los días viernes, ¿ya? El grupo uno hacía el día miércoles, grupo 2 hacía el día jueves y el grupo 4 tenía que hacer campo los viernes. Entonces, los días viernes a las 8:15 tendríamos que pasar clases, la metodología de cómo hacer los trabajos de campo. Los primeros, porque en eso sí tengo que explicarles, ¿no? Mediante Google Earth o mediante alguna otra aplicación, les tengo que explicar la base de la materia, ¿ya? Cómo se hacen los trabajos de campo y demás. Para sus proyectos ya yo les voy a facilitar los datos para que ustedes con esos datos puedan desarrollar lo que es el proyecto, ¿ya? E igual, de todas formas, los viernes a las 8:15 voy a tener que abrir otro horario, otra hora de clases para explicarles dudas respecto a proyecto que puedan tener, ¿ya? Las entregas de estos informes de campo de la misma forma van a tener que ser en una semana, ya no nos podemos retrasar más. Son muchas notas muchas casillas en este caso que se deben llenar y ahorita ya vamos retrasados con dos trabajos. Entonces voy a tratar de hacer una forma de combinar lo que es GPS con teoría de errores. Alguien que tenga choque los días viernes a las 8:15. Ya, creo que nadie tiene choque, entonces este viernes empezaremos. Estaba equivocando. Auxiliatura de ISOs, ya desde el mismo semestre. Ahora estamos fregados contigo, Carvalho. No era mi intención que tengamos choques ni demás, pero sí o sí debemos hacer los trabajos de campo. ¿Ya? Y esos trabajos de campo no creo que los grabe, porque ya son muy aparte de las clases de enseñanza, ¿no? 9:45. Las clases de los martes a las 6:45, perdón, sí las vamos a pasar. Ya he quedado con ustedes eso, ¿ya? Pero muy aparte con los nuevos hay que hacer lo que es trabajos de campo. Y no van a ser muy largos, tal vez sean cortos o tal vez al final se decida no pasar y yo les pase videos como hice el anterior semestre, ¿no? El anterior semestre lo que hice fue subirles videos de guías, o sea, de cómo proceder con el celular, ¿no? Para poder hacer la ubicación de puntos, calcular lo que son coordenadas UTM, cómo calcular la declinación magnética y demás. O sea, les subí videos en YouTube, igual están esos videos. Puede que se opte por eso, pero sí les tengo que dar lo que son guías de cómo entregar lo que es el proyecto o los informes de campo en este caso, ¿ya? Para lo que es primer parcial vamos a tener unos 4 informes de campo, que es justamente GPS, teoría de errores, levantamiento con brújula y cinta, y ya empiezan con las poligonales, ¿no? Poligonal abierta, poligonal cerrada, y después de eso recién viene lo que es el primer proyecto para el primer parcial, que es justamente radiaciones. En el segundo parcial vamos a tener 1 o 2 trabajos de campo y después van a haber 2 proyectos. Un proyecto que es justamente de nivelación combinado con movimiento de tierras y el tercer proyecto es justamente curvas de nivel. ¿Ya? Según la lista que yo tengo, que el Inge me facilitó hasta ahora, pero el sistema se va a abrir la siguiente semana, son algo de 60 estudiantes, ¿ya? Donde yo estimo que hay unos 10 a 20 repitentes, por lo tanto serían 40 nuevos. Y poder ahorita ver quiénes son nuevos, quiénes son repitentes no va a dar porque solo hay 35 personas, ¿no? Y creo que voy a hacer una lista Excel eh, y les voy a compartir a ustedes para que puedan escribir ahí al lado de su nombre si son nuevos o repitentes, ¿ya? Ese enlace les voy a pasar en un rato creando lo que es este Excel online.
y puedan llenar justamente ahí si son nuevos o repitentes, para que de esa forma yo ya tenga la cantidad exacta de cuántos nuevos y cuántos repitentes hay. En el caso de que sean muchos nuevos, vamos a tratar de hacer el ejercicio o los informes de campo de forma grupal, ¿ya? Pero de todas formas, con los nuevos nos estaremos viendo este viernes a las 8:15, ¿ya? Para ya coordinar con los primeros trabajos, y voy a ver más o menos cómo combinar estos dos primeros trabajos de campo, porque ahorita darles dos diferentes va a ser saturarlos y colgarlos, ¿no? De trabajo. Entonces voy a tratar de combinar, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chicos, de la clase de hoy día? Ya, de la clase de hoy día creo que no hay dudas, estaríamos quedando aquí. Yo en unos minutos más voy a hacer ese documento Excel que les dije para que ustedes puedan llenar y colocar si son repitentes o nuevos, ¿ya?